Ay, es que la verdad no sé qué hacer con la desobediencia que tiene mi niño todo el tiempo. Ay, es que ¿qué hago? Me dice que no quiere hacer tareas, que no quiere ir donde la abuela, me dice que no a todo. Y la verdad es desgastante y pues exploté porque es que no sé qué más hacer, no sé cómo manejarlo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. Mi hijo tiene problemas de desobediencia. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos tú y yo para conversar y aprender juntos de este tema. ¿Listo? Alrededor del tema de desobediencia hay varios aspectos que tocar, ¿no? Y para que tú y yo entonces estemos en la misma página, voy a compartirte a qué me refiero yo con desobediencia para que, digamos, tú y yo tengamos claro a qué hablo, ¿listo? Y podamos responder con más claridad esta pregunta. Cuando me refiero a desobediencia, básicamente me refiero a cuando, digamos, tienes una expectativa, ¿sí? De que tu hijo realice alguna conducta y por X o Y situación no lo hace. Llámese que no come, llámese que no duerme, llámese que no quiere ir al baño, llámese que no quiere saludar o despedirse de algún familiar, llámese que no quiere pedir las cosas prestadas, llámese que no quiere compartir, llámese cualquier cosa que no haga y que tú esperas que sí haga o que tú quieres que haga. ¿No? Y hay algo, digamos, importante que quiero decirte y es que vamos a hablar, y es la primera invitación que quiero hacerte el día de hoy, vamos a hablar de un cambio de mirada, ¿sí? Es decir, tu niño, tu niña, no es desobediente. Gina, ¿cómo así? Espérate, quédate un momento y ya te digo a qué me refiero. La conducta que tiene es la desobediente, ¿sí? ¿Y esto qué diferencia hace? Puede que pienses. Que al quitarle esa etiqueta a tu niño, nos damos cuenta que hay que aprender a ver y entender y saber manejar la conducta desobediente de mi niño desde un lugar distinto, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ok, es que es bueno, regular o malo que haya desobediencia. Hoy en día, como se habla tanto de esa crianza amorosa, ¿no? De esa crianza respetuosa, vale la pena hacernos esta pregunta, ¿no? Y es, la idea entonces es que obedezca en todo o que desobedezca en todo, ¿no? O hay un punto medio. Digamos que cuando hablamos de desobediencia, hay una línea muy delgada que es importante que conozcas y es, reflexiona si hoy tu niño te dijera a ti todo, que sí, todo lo que tú le pidas, que sí, y lo haga. Como poco a poco aprende a socializar en otros espacios, ¿será que sin darte cuenta, inconsciente e involuntariamente, no puede estar provocándose que luego le diga que sí a los demás cuando le pidan algo? Sí, ¿cierto? Entonces ese es un riesgo que es importante prevenir. ¿Por qué? Porque la segunda invitación que quiero hacerte es, no queremos y no quieres que tu niño te obedezca en todo, ¿eh? Sino que poco a poco reconocer y saberle nutrir la importancia de su propia voz, de su propia opinión, para que aprenda a poner sus propios límites, ¿sí? Cuando algo le gusta, cuando algo no le gusta, ¿sí? Porque eso será algo un factor que lo protegerá o un escudo que lo protegerá en diferentes situaciones en las que tal vez tú no puedas estar ahí para mediar y para protegerlo. ¿Listo? Importante tener eso presente. Ahora, entonces que desobedezca en todo, digamos que ahí cuando lo vemos desde ese lugar, asumimos que la crianza es una lucha de poder, ¿cierto?
donde si yo no tengo el control de esa crianza, entonces lo van a tener esos niños, ¿no? Y no es la idea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la cuestión es sí que sepa reconocer ciertas cosas que es importante, ciertos límites que es importante respetar, de cierta forma obedecer, y ciertas cosas que puedan dañar lo que aprenda a desobedecer y escuchar su propia voz. ¿Listo? Ahora, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a responder esta pregunta a través de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1 entonces. ¿Cuál es entonces la mirada adulta? Es decir, la mirada adulta ve esto cuando hay momentos de desobediencia infantil. Y quiero que en este momento me cuentes en comentarios qué ves tú cuando hay momentos de desobediencia. ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Qué entiendes? ¿Cómo percibes esa situación? Quiero que me cuentes. Digamos que, ¿qué es lo que percibimos nosotros cuando hablamos de desobediencia infantil? Si yo te digo, tu niño está desobediente, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, no, Gina, es que es un irresponsable, cree que las cosas se pueden hacer como quiere, o lo que me compartieron hace unos días algunos papás que les hice esta pregunta. No, es que a los papás les falta poner normas, eh, es que tal vez vive con algún adulto que sea flexible, en fin. Porque de nuevo asumimos que la respuesta está en ese control, cuando no es así. Entonces dirás, pero ¿por qué veo la desobediencia? ¿Por qué veo la desobediencia desde ese lugar tan negativo, ¿no? Desde ese lugar tan reactivo? Porque sería importante que reflexiones. En tu niñez, cuando eras desobediente en una o varias cosas con tus papás o con el adulto que te cuidaba, ¿cómo reaccionaban contigo? ¡Ay! La chancleta, el cinturón, el grito, me mandaban a un rincón, me quedaba sin cenar, el castigo, la humillación, en fin, ¿no? Es decir, crecimos desde nuestra propia niñez asumiendo que la desobediencia o ser un niño desobediente era algo malo, ¿no? ¿Por qué? Por la forma en la que reaccionaban con nosotros en nuestra propia crianza, ¿sí? Ahora, si eso es cierto, conforme fuiste creyendo y no se fue cambiando esa creencia, entonces se asumió que desde ese lugar reactivo había que cortar de cierta forma de raíz, como se dice en algunos hogares, esa desobediencia. Es que quiere que le dé una razón para llorar, ay, pero deje de llorar y haga lo que le digo. En fin, ¿sí? Qué importante es reflexionar esto. Entonces, pues digamos que ahí está la clave, ¿sí? Por eso es que percibimos, vemos, entendemos la desobediencia como algo malo, porque esas gafas las adquirimos en nuestra niñez, porque así los adultos que nos cuidaban, que nos criaban, que nos educaban, lo veían, ¿sí? Ahora, clave número 2. ¿De dónde viene la desobediencia de los niños? Digamos que diferentes autores dicen, ok, es que de los 2 años en adelante, lo que algunos llaman los terribles 2, que digamos esa etiqueta no vamos a usarla aquí, tienden a hablar de, ok, es que los niños comienzan a presentar o vivir un proceso que se llama individuación.
Es decir, comienzan a darse cuenta que son un ser separado de mamá. Porque si bien salieron del útero de la mamá, sea por parto natural, sea por cesárea, a los 9 meses, pues a nivel general a los 9 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que ahí sucede que en realidad cuando sufren ese proceso de individuación, como te decía, se dan cuenta que son un ser separado de mamá. Y entonces, cuando nacen no se dan cuenta de eso. Cuando nacen, digamos que hay una separación física, pero esa separación psicológica, por decirlo de alguna manera, se da alrededor de los 18 meses, los 2 años. Y por eso es que aparece, digamos, esas pataletas, esas rabietas, esos berrinches, que tienden a ser muy corporales. Ya después comienza a aparecer esa agresividad infantil, esa desobediencia, diciendo no quiero hacer, ponte la pijama, no quiero, vete a bañar, no quiero, vamos al colegio, no quiero, saluda a la abuelita, no quiero, porque comienza a aprender el uso del no. Es decir, como se da cuenta que es un ser diferente a mamá, comienza a identificar el no y comenzar a usarlo para todo. Incluso a veces puede que se arrepiente y luego diga que sí. Es decir, hace parte de su desarrollo habitual. Muchas veces familias me escriben, Gina, pero es que trata de desafiarme, trata de, no sé, probarme. Es que lo hace solo para hacerme enojar y en realidad la madurez de su cerebro no le permite tener ese tipo de intenciones que a veces creemos nosotros los adultos, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. Que igual del cerebro infantil en mi canal de YouTube puedes ampliar mucho más. Y pues de los qué hacer con tu hijo cuando tiene berrinches también puedes ampliar en mi canal. Pero ¿qué es importante? De ahí viene esa desobediencia de tus niños. Y ahí entonces, ¿qué? Dejo que haga lo que quiera. No es la idea. Simplemente es importante que comprendas que la superficie es que está comenzando a darse cuenta de que puede tener su voz diferente a la de mamá, una opinión diferente a la de mamá, ¿sí? Y simplemente a veces dice que no y ni siquiera comprende a veces con claridad lo que le estás diciendo, pero es más porque comienza a sufrir a nivel psicológico ese proceso de individuación, ¿sí? Importante tener eso presente. Ahora, clave número 3. El mensaje real detrás de la desobediencia infantil. ¿Cuál sientes tú o cuál crees tú que puede ser el mensaje detrás de la desobediencia de tu niño? Detrás de la desobediencia de tu niña. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Por lo que yo he visto de muchas familias que constantemente me escriben por diferentes lugares, puedo decirte que el mensaje real detrás de la conducta desobediente de tus niños es ok. Es que si digo no, es porque debajo de eso no sé cómo decirlo de otra forma. O no quiero, si dice no quiero, es porque pues tal vez nadie le ha enseñado todavía a decirlo tal vez de otra forma, ¿sí? Es decir, que sí es importante que le hagas notar que es importante que identifique lo que le gusta, lo que no, desde su niñez, pero que haga uso de su voz, ¿sí? Pero también, digamos, puedes direccionar, es decir, claro, mostrar su frustración, porque hay algo que no le gusta como está pasando, ¿sí? Que igual de frustración, ya sabes que puedes revisarlo para que amplíes un poco más de qué hacer cuando tus hijos tienen frustración.
en, ahí en el canal de YouTube, ¿sí? Digamos que es importante. Es importante que nos demos cuenta, ok, por encima está esa conducta desobediente y muchas veces tendemos a enfocarnos en extinguir, querer eliminar esa conducta desobediente y creemos que así se resuelve todo, porque bien o mal diferentes profesionales nos vendieron esa idea. Pero ojo, esa no es la solución, eso solo complicará mucho más las cosas. Tienes que mirar debajo de eso qué está pasando, ¿sí? Tal vez algo lo hace sentir incómodo, tal vez como aquí nos dicen, se siente frustrado, se siente enojado, tal vez incluso alguna de sus necesidades básicas está insatisfecha y por eso, digamos, está un poco molesto, llámese que tiene hambre, que tiene sueño, que sí, que está cansado, ¿sí? Importante revisar eso. El mensaje real detrás, entonces, de esa desobediencia infantil, ¿cuál es? Que no es momento de buscar manejar o tratar de corregir esa conducta de tu niño, ¿no? Sino primero hay que lograr alimentar esa conexión. En disciplina positiva dicen mucho que conexión promueve cooperación. ¿Y qué cierto es eso? Deseamos que ese niño pueda cooperar en casa, en colegio y en otros espacios. Ok, alimentemos entonces esa necesidad de conexión que tiene su cerebro, ¿sí? Que igual de necesidad de conexión en mi canal de YouTube también puedes ampliar. Pero ¿qué es importante? Es importante que te des cuenta, ok, necesita conectar. Y tal vez eso es lo que no habías visto hasta ahora. Esa es la pieza del rompecabezas que no habías visto hasta ahora. ¿Sí? Importante revisar cómo está esa conexión con tu niño. ¿Listo? Ahora, me gustaría entonces que aquí abajo me ayudes respondiendo la siguiente pregunta. Cuando tu niño tiene problemas de desobediencia, ¿qué haces? Cuéntame aquí abajo experiencias, preguntas, opiniones que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo. Entonces, quiero hacerte una pregunta ahora y es, ¿cómo sientes que está la conexión con tu niño? ¿Sí? Es decir, reflexiona si con tu niño cuando está de 3 a 9 años, cuando tiene esas conductas de agresividad, de desobediencia, de frustración, de timidez. Sientes que son momentos en los que el lazo con tu niño, digamos, el lazo se fractura. Y esto es importante revisarlo, reflexionarlo, porque es clave que sepas que existen actividades que puedes hacer con tus niños cuando están de los 3 a los 9 años para crear y fortalecer los lazos con ellos, para poder conectar emocionalmente con ellos. Y solo te tomaría 30 minutos o menos de tu tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Básicamente gracias al juego terapéutico, ¿sí? El cual es un conjunto de más de 30 actividades que están, digamos, diseñadas por un colega psicólogo experto en conducta infantil, en el que busca que a ti mamá, a ti papá, que te cuesta poder conectar emocionalmente con tus niños, que te cuesta poder fortalecer los lazos con ellos, tener actividades prácticas fáciles de realizar en casa con ellos para nutrir esa conexión con tus niños, ¿sí? Entonces, si deseas mucho más información de este curso, Juegos Terapéuticos, aquí abajo voy a compartirte el link con toda la información para que te unas y puedas fortalecer los lazos con tus niños y que esa conexión con ellos sea cada día más fuerte, conectando cada día más y mejor con sus emociones, pudiendo entender y saber manejar cada una de las conductas difíciles que tienen.
¿Listo? Entonces, a continuación te los voy a compartir. Quiero decirte que te unas a juegos terapéuticos aquí abajo para que puedas conectar con las emociones de tus niños y fortalecer los lazos a través de diferentes actividades divertidas que puedes hacer con ellos. Bueno, aquí te dejo el enlace con más información para que te unas, ¿listo? Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.